Listo, pues, bienvenidos todos. Muchas gracias por acompañarnos en una charla más. El día de hoy tenemos la de manejo integrado de nemátodos en hortalizas. Esperemos que la disfruten. Vamos a dar unos segunditos en lo que se conectan personas acá en Facebook y arrancamos con nuestro video. Al parecer me sacó esto. Déjenlo, retomo cosas de la Wendy, tecnología. te perdimos ahí un momento. Sí, me sacó Zoom, pero ya estoy aquí de vuelta. Denme un segundo nada más para compartir la presentación. Listo, allá ven mi pantalla, ¿verdad? Bueno, pues bienvenidos a todos. El día de hoy tenemos la charla de manejo integrado de nemátodos en hortalizas. Muchas gracias por acompañarnos. Un saludo a todas las personas que nos están sintonizando ya vía Facebook y las que tenemos conectados acá a través de Zoom. Como siempre les recordamos y reforzamos el tema de la seguridad, un tema que es muy importante para nosotros en FMC y sobre todo pedirle a todas las personas decir no a los insumos agrícolas ilegales. Esto, como saben, es una amenaza para la sustentabilidad, es una amenaza para el negocio, es un delito que se castiga con cárcel y bueno, que conlleva riesgos colaterales. Entonces recuerden leer bien la etiqueta de los productos que están comprando, pero sobre todo hacer la compra de estos productos con distribuidores autorizados. Les recordamos que pueden descargar nuestra aplicación, nos pueden encontrar como FMC Agro, estamos disponibles tanto en las tiendas de Google Play como en App Store. Y les recordamos que el día de mañana, en punto de las 4:30 de la tarde, hora del Centro de México, tendremos la charla de límites máximos de residuos y su impacto en las exportaciones agroalimentarias. Nos va a acompañar la especialista Eloísa Calvan. Ella está en FMC Brasil, entonces los esperamos también, va a estar muy interesante. Y bueno, como saben, al finalizar la ponencia tendremos un espacio para preguntas y respuestas. También puedes enviarnos sus dudas, comentarios, sugerencias, también de charlas que les interesaría saber al correo de contacto mexico@fmc.com. Y bueno, ya sin más preámbulos, les presento
al ponente del día de hoy, Hernán Vilches, que ya nos ha estado acompañando en otras charlas. Él es licenciado en la Ingeniería Agronómica por la Universidad de Costa Rica, tiene una especialidad en nematología y fitotecnia, cuenta con más de 30 años de experiencia en investigación y desarrollo, con gran aporte científico en manejo de resistencia a fungicidas, herbicidas, eficacia biológica y demás. También tiene un alto conocimiento en cultivos de banano, café, maní, arroz, caña, etc. Y varias publicaciones en temas de nemátodos, banano, agricultura sostenible, malezas y hongos. Pues Hernán, ya eres casi de la casa, sin más te cedo la palabra y suelto la pantalla. Okay. Buenas tardes a todos los que me escuchan y me ven. Realmente es un honor volver a estar aquí compartiendo estos temas agronómicos de importancia. Hoy día me han encomendado la labor de abordar el tema de los nematodos y realmente es un tema bastante apasionante porque fue, digamos, la parte de formación inicial que tuve a nivel de agronomía. Entonces, realmente es una de las disciplinas queridas. A la vez, es una probablemente de los campos más complicados de la agronomía, lo que es el manejo de nematodos en algunos cultivos. Hoy vamos a viajar a través de la presentación analizando temas de importancia general, o sea, los que yo llamo conectores primarios son aquellas informaciones necesarias para el abordaje. Vamos a hacer una revisión enfocándonos principalmente en hortalizas, pero voy a tratar de hablar de la experiencia que he tenido en muchos de los cultivos, porque en realidad los principios de manejo no son exclusivos de ciertos cultivos, sino más bien están relacionados con el entorno eh, agronómico en el cual se desenvuelve el cultivo como tal. Eh, Algo importante a lo largo del desarrollo de la presentación, en realidad, en la expectativa mía, y espero que coincide con los que me observan y me escuchan, es darle los elementos básicos necesarios para la implementación de una estrategia integral. Realmente yo no voy a hablar de productos ni de dosis como tal, y a lo largo de la presentación voy a ir haciendo una aclaración sobre ese tema, porque realmente lo más importante para la implementación de cualquier estrategia son los principios. O sea, eh, cuál es la razón de ser para realmente utilizar un producto o otro producto. Entonces, ese es básicamente un poco el enfoque de la presentación, darles a ustedes los conectores primarios para poder manejar este problema. Entonces, sin más preámbulos, de aquí a 1 hora y 15 voy a desarrollar el tema manejo integrado de nematodos de importancia económica en hortalizas. Empiezo con esta diapositiva que me encantó. Me tocó compartir con el profesor y maestro don Charles Bolsit de la Universidad Nacional de Colombia. Y me llamó la atención porque en sus presentaciones empezaba con esta diapositiva. La voy a leer textual porque es un mensaje que los fitonemátodos nos dan a nosotros y dice la siguiente forma. Les cuento que poseo una tropa recursiva y desperdigada por todo el campo de batalla. Eso es la rizosfera y la rizoplana de la planta. Neutralizarla exige empaparse de sus estrategias de ataque y de defensa y de sus fortalezas, así como sus debilidades. Sin embargo, no será una tarea fácil ni pan comido. Y esto nos los escribe y nos envía atentamente los fitonematodos. Me gustó mucho porque prácticamente refleja un poco, digamos, el objetivo de mi presentación. En realidad, para poder abordar este tema, tenemos que entender que estos organismos tienen una tropa,
sea, están en el suelo en grandes cantidades, ¿sí? En relación con la rizosfera y la rizoplana, que es obviamente lo relacionado con las raíces, el plano de las raíces de los cultivos, ¿verdad? Y la idea es empaparnos, ¿verdad? De qué son los factores que favorecen a los nematodos y cuáles podrían ser aquellos que los van a debilitar o no favorecer. Por eso me pareció muy atinada, eh, inclusive de forma cómica, ¿verdad? Como si los fitonematodos nos mandaran un mensaje de realmente cuál sería ese mensaje que ellos quisieran entregarnos a nosotros. Voy a empezar con las características de los nematodos. En realidad voy a irme a la esencia. Eh, probablemente la mayoría están relacionados con el tema, probablemente algunos no, pero voy a tratar de dar un panorama general de estos individuos que comparten, a pesar de que hay varios géneros y especies, características en común. Um, Tal vez de lo más básico, elemental, ¿verdad? Estos son, como ustedes ven ahí en la fotografía, son organismos sumamente pequeños, casi imperceptibles, con tal vez excepciones de algunas de las hembras de Meloidogine, que hay que hacer un esfuerzo a la hora de separarlas, pero podría ser posible tratar de percibirlas ellas. Pero en general son organismos sumamente pequeños y eso los convierte en organismos invisibles a la vista. O sea, no es como especie de un hongo que nos produce síntomas y signos o un insecto, sino que estos señores, precisamente porque la mayoría están en el suelo, aunque hay algunos géneros que obviamente afectan las partes superiores, como el caso de Bursafulencus o Aphelicoides, que son nematodos que están en las partes aéreas. La mayoría van a estar en el suelo, ¿verdad? De manera que no vamos a poder observarlos y esto le da una connotación de un enemigo oculto. La otra característica, como ven en la fotografía superior derecha, cuando los vemos con un estereoscopio o un microscopio, son translúcidos, o sea, tienen una cutícula que no tiene color como tal, lo cual permite observar el interior de ellos y en esa observación podemos diferenciar algunas estructuras que nos van a permitir eventualmente poder identificarlos y comprenderlos un poquito mejor. Sus tamaños son relativamente pequeños, como les mencionaba, y van desde 0.2 a 2,5 milímetros en algunos de los géneros más grandes, ¿sí? Tienen un pseudoceloma, que es un líquido que se encuentra eh, dentro de la cavidad que cubre la cutícula, que sería todo este entorno aquí adentro, donde prácticamente la parte de circulación y respiración se hace en una difusión en un líquido que tienen internamente, donde están algunas de las estructuras principales de estos organismos. Y el día de hoy, a pesar de que estos organismos son sumamente importantes en el equilibrio de la Tierra, nosotros vamos a enfocarnos en aquellas especies que son parásitos de las plantas. Nuevamente son sumamente exitosos. Si uno quisiera poder interpretar el alcance de estos nematodos, ellos están prácticamente en todos los sistemas, en el mar, en el suelo, son sumamente importantes para muchos de los ciclos de la vida, en las cadenas de la vida son sumamente importantes, ¿verdad? Son sumamente exitosos. Y prácticamente hoy vamos a enfocarnos prácticamente en los nematodos fitoparásitos. Algo importante en esa secuencia de fotografías, hay diferentes nematodos que de acuerdo a su cavidad bucal, que sería esto que está acá,
podemos ir identificando algunos de los hábitos de alimentación de ellos. Prácticamente los depredadores como Mononcus tienen cavidades muy amplias, ¿verdad? Otros, y en el caso específicamente de los fitoparásitos, tienen un estilete, que es una estructura que ellos se utilizan para penetrar las células y alimentarse, exudar ciertas sustancias, que es como la característica más importante que separa a los fitonematodos del resto. Entonces, prácticamente a través de su sistema bucal podemos ir haciendo una separación del grupo. El día de hoy nos vamos a enfocar en analizar el grupo de los fitoparásitos como tal. Esta figura ilustra en el eje de las X abajo una escala que va de 0 a 3000 micras. Recuerden que una micra es una milésima parte de un milímetro. Y están representados los diferentes tamaños de algunos de los principales grupos de nematodos más importantes. Entonces, vean, por ejemplo, de arriba hacia abajo, Longidorus, que hace honor a su nombre, ¿verdad? Prácticamente es un nematodo bastante grande. Arriba casi de las 6000 micras como tal. Y tenemos algunos tan pequeños como 150 micras, el caso de Paratylencus como tal. Algunos de los más importantes y, digamos, representativos, por ejemplo, el tema de afelencoides, importantes a nivel de arroz, a nivel de crisantemo, de especies ornamentales, ¿verdad? Probablemente el más cosmopolita, el más importante y el que ustedes van a estar más relacionados, el tema de Melodogine, ¿verdad? Que es probablemente el más importante a nivel mundial. Sin embargo, hay otros importantes, Sifinema para el tema de uva, importantísimo. El caso de Rhadophilus, sobre todo en cultivos como banano y plátano y cítricos, sumamente importantes. Pratylencus, en el caso de piña y arroz, sumamente importantes, ¿verdad? Helicotylencus, importantísimo también en cultivos como banano. Son algunos de los representantes más importantes. Vean que hay una diversidad y sobre todo diformismo sexual en el caso de Melodogine heterodera, importantísimo en el tema de papa. Prácticamente tenemos un diformismo sexual. El caso de Tilenculus como Nacubolus, que es el falso agallador. También hay diferencias entre los sexos de algunos de estos nematodos. Algo importante, algunos de estos, obviamente la mayoría, tienen reproducción sexual, producen huevos, pero también las hembras bajo ciertas condiciones pueden colocar huevos en forma partenocárpica sin necesidad de los machos, sin algunas de los grupos, inclusive son ausentes como tal. Son organismos, a pesar de que muy sencillos en su naturaleza, ¿verdad? Ustedes los vieron ahí en la diapositiva, realmente tienen estructuras bastante evolucionadas y algunas veces muy complejas. Tienen una cutícula, que es la parte exterior, ¿verdad? Esa cutícula está formada por 4 capas, donde la epicutícula es la responsable de formar la cutícula y también donde se inserta parte del sistema muscular que le dan esos movimientos al nematodo. La epidermis, como les mencionaba, es la responsable de secretar las 4 capas, ¿no? Y también donde se insertan los músculos somáticos del nematodo. El pseudoceloma, ya conversamos parte de eso, es ese cilindro hueco, por decirlo así, lleno de esa sustancia, donde hay otro cilindro que es tanto las estructuras sexuales como el tracto digestivo, ¿verdad? Y tienen un sistema nervioso central, tienen una serie de órganos sensoriales, sobre todo a nivel de la cabeza,
que son los responsables de orientar al nematodo. El sistema digestivo está dividido en tres segmentos y muchas veces el primer segmento y la combinación, el lugar donde estos dos se conectan, nos ayudan también a decirnos un poco si tienen un traslape ventral o dorsal, que son características importantes a la hora de poder diferenciar algunos de estos nematodos. Un sistema excretor y un sistema reproductor. En una forma gráfica, vemos ahí las diferentes estructuras. Todo lo que estaría, digamos, por fuera sería, eso que marco ahí sería la cutícula, ¿verdad? Del nematodo. Ese espacio después de la cutícula sería el pseudoceloma del nematodo. Aquí vemos el sistema digestivo que está prácticamente formado por esta primera parte, que va aquí. Ahí vemos también las estructuras sexuales. En el caso del que está arriba, que es una hembra, la ubicación de la vulva en la hembra también es un factor que nos ayuda a la diferenciación de algunos de estos géneros. Y obviamente en el caso del macho, aquí vemos también el tema del testículo del macho. Aquí vemos un poco el proceso de desarrollo hasta llegar a la formación de los huevos en la hembra. Entonces es un individuo que es complejo, tiene sistemas bastante elaborados y es parte del éxito de su adaptación al sistema. Estos nematodos tienen diferentes hábitos de alimentación y esos hábitos se podrían resumir en 4 grupos. Están los ectoparásitos migratorios. Prácticamente estos nematodos llegan y se mueven rápidamente de célula a célula externa en la rizosfera sin realmente entrar nada más el estilete en la célula sin entrar en ninguna parte de su cuerpo. En estos tal vez los criconemoides son algunos de los representantes de ectoparásitos migratorios. Algunos ectoparásitos sedentarios, podría ser el tema de Leucotylencus, donde sí logran penetrar sobre todo la parte anterior de la cabeza y se alimentan en unas pequeñas galerías parciales que realizan. Están los endoparásitos migratorios, que estos logran penetrar la raíz y van haciendo galerías dentro de la planta. Probablemente el más de los más representativos, Rhodophyllus similis, Pratylencus coffea en café, son probablemente 2 de los más representativos de este tipo de alimentación. Y los endoparásitos sedentarios, que es prácticamente el tema específicamente de Pterodea y de Meloidogine, que son nematodos que logran entrar en la raíz, se ubican en los puntos de crecimiento de la raíz, alteran las células a partir de hipertrofias y de inyección de sustancias y forman un sitio de alimentación con unas células gigantes que vamos a ver más adelante, de sitios de alimentación bastante específicos. Si lo observamos aquí, estos serían los prácticamente el primer grupo que nada más se va alimentando célula en célula. Aquí vemos unos ectoparásitos que ya logran entrar, como el caso de Helicotylencus. Aquí vemos un migratorio que está representado en rojo, que podría ser un Pratylencus, un Rhodophyllus, y aquí una hembra de Meloidogine en un sitio de alimentación específico. Algunas fotografías para ilustrar un poquito, para ir entendiendo a ellos. Los nematodos, entonces, como les digo, ponen huevos. Dentro del huevo se producen ya las formas móviles que van atravesando generalmente 4 mudas. Aquí vemos un nematodo saliendo del huevo. La primera muda ocurre dentro del huevo y la primera eclosión es lo que vamos a denominar el juvenil estadio 2, por decirlo así, que es el más importante porque es el estadio infectivo en la mayoría de los nematodos fitoparásitos. Esta fotografía, nuevamente observen
un triconema ahí alimentándose externamente únicamente con el estilete. Esta figura aquí son afelincoides, estas serían células en la hoja, que es un nematodo que sube del suelo a las hojas y está dentro de las hojas, o sea, llamémosle que es aéreo, junto con Bursapelencus, son los dos, y aquí vemos, por ejemplo, el tema, digamos, de Rhadophilus dentro de una raíz como tal. Eso es como para ilustrar un poquito los diferentes comportamientos y estadios de este nematodo. Si quisiéramos analizar un poco, porque esto va a ser importante a nivel ya de las estrategias, el tema de su ciclo de vida, vamos a basarnos en Melodogine, tal vez para explicarles. Obviamente, bajo condiciones de parasitismo alto, entonces las hembras ponen los huevos como completar su ciclo de vida. Eso lo hacen masas de huevos que pueden estar tanto dentro de una matriz gelatinosa, pueden estar sin matriz gelatinosa o pueden estar por fuera o por dentro de la misma raíz alterada. El ciclo de vida empieza con esos huevos que van a eclosionar, como les dije, en los J1 que están acá, hasta que ellos salen. Aquí estos juveniles J2 salen al suelo y obviamente empiezan a esa búsqueda de un hospedero susceptible, entran en la raíz, ¿verdad? Sobre todo en el área de elongación celular, y a partir de ahí, obviamente, ellos empiezan a ubicar y a inyectar sustancias para formar un ciclo de alimentación que le vamos a llamar células gigantes. Van a pasar de juveniles J2 a juveniles J3 y 4. Y obviamente ya una vez que ya se convierten otra vez en las hembras sésiles, que sería esta de acá, pueden al poner la masa de huevos y se completa el ciclo de vida del nematodo. Entonces ese es básicamente el ejemplo de un ciclo de vida de un nematodo típico, y es un poquito la explicación de las estrategias. Van a estar en parte basadas en dos situaciones. La primera es la situación fuera del cultivo, ¿verdad? En el suelo, y todas aquellas prácticas que estarían relacionadas con tratar de disminuir, ¿sí? Que ellos logren llegar al hospedero. Entonces ahí vamos a ver un poquito qué estrategias están en la fase, digamos, del suelo. Y todo lo demás, que sería esta fase, ¿verdad? Tiene que ver con tanto trabajar a nivel del hospedero, para que puedan soportar o repeler de alguna forma las infecciones, ¿verdad? Y obviamente tratando desde el punto de vista de las aplicaciones, con las diferentes herramientas que existen, de afectar los nematodos dentro del cultivo, precisamente para que el inóculo, llamémosle inóculo ahí, ¿verdad? Las masas de huevos sean en menor cantidad y poder disminuir el ciclo de vida del nematodo como tal. Otra fotografía que ilustra, en este caso, observen, aquí estaría un J2 listo para salir. Aquí ya salió y entró una raíz. Observen en este caso una hembra teñida de Melodogine, perdón, ya alterando las células. Aquí se ve en detalle, observen ahí la cabeza de la hembra alterando las células para crear ese sitio de alimentación, y obviamente la galla, que es la forma visual del parasitismo, específicamente de Melodogine. Y observen aquí la masa de huevos teñida, ¿verdad? Que sería esa primera fase de expulsión de huevos al ambiente. Como les decía, en la cabeza hay una serie de estructuras sensoriales que van a ayudar al nematodo en la fase de exploración, o sea, moverse a través del suelo hasta encontrar su hospedero. Obviamente, con los músculos adheridos a la cabeza del estilete, poder entrar en la raíz o en las células.
a través de ese mismo estilete la parte de inyección y modificación en el caso de Melodogine, de los sitios de alimentación, y también por ahí obviamente se da la digestión del contenido celular para que el nematodo se pueda alimentar. Entonces ya vimos algunos de los nematodos más importantes, revisamos algunos de las características que tienen estos organismos, vimos su ciclo de vida, vimos cómo se alimentan, vimos los diferentes estadios, cuáles son efectivos, y vamos a repasar rápidamente un poco las implicaciones. Obviamente aquí me voy a basar en alguna literatura relativamente reciente eh, para explicar algunas de las implicaciones que estos organismos hacen en los cultivos y que obviamente va a ser la base para cimentar la estrategia que queremos conversar con ustedes. Vamos a ver primero el tema, digamos, en cucurbitáceas, algunos ejemplos de esas implicaciones, ¿verdad? Bueno, aquí he ilustrado tal vez la importancia de las cucurbitáceas en la mayoría de los países, ¿verdad? Obviamente, no sé quiénes están conectados, pero indudablemente el tema de México, las cucurbitáceas son sumamente importantes desde el punto de vista de, sobre todo el tema de pepino, ¿sí? El tema de zucchini. Eh, a nivel, digamos, un poco de Centroamérica, melón importantísimo en países como Honduras, Guatemala, el tema de Costa Rica, melón para exportación. Obviamente hay una sandía importante también, tanto de exportación. Ahí Panamá ha crecido mucho en sandía también, importante. Algunos de los nematodos que podemos encontrar en estas especies de plantas. Nuevamente vamos a encontrar el tema de Melodogine, como incógnita, javánica, ya estoy hablando un poquito de especies, ¿verdad? Y obviamente estas plantas, este grupo de plantas se caracteriza por ciclos relativamente cortos, ¿verdad? En muchos de estas que favorecen muchos, digamos, de los síntomas a nivel de clorosis, achaparramiento, reducción de productividad. Y algo importante en muchas de las zonas, sobre todo, por ejemplo, el tema ahí de Baja California, en México, mucho de rotaciones, digamos, entre cucurbitáceas y tomate y chile, donde algunas veces comparten los mismos nematodos como tal. El primer principio de las implicaciones lo voy a tomar de esta publicación del año 2014. Algo interesante aquí, ellos evaluaron el índice de agallamiento según la escala de SEC, que es la que está a mano derecha, ¿no? Es una escala en la cual lo que mide es el grado de agallamiento, que va en grados de 0 a 10, que es esto que tienen ustedes, la segunda columna de izquierda a derecha. Y la producción. Entonces, observen en este caso los índices de agallamiento, ¿verdad? Y vamos a ver la parte de producción de la planta. Entonces, observen que prácticamente a partir de los grados 5 y 6, ¿verdad? Prácticamente ya hay diferencias significativas en la disminución de pérdida. Sin embargo, observen que aquí, digamos, esos son gramos ya. Entre estos dos, a pesar de que no hay diferencia, ya hay 300 gramos de diferencia. O sea, eh, hay una relación entre la cantidad de agallamiento en la planta y la producción. Ese es como el primer principio que vamos a ir tomando en cuenta a la hora de ir construyendo, digamos, las implicaciones que nos van a servir para construir las estrategias. O sea, a mayor agallamiento, menor funcionalidad y menor productividad. Entonces, hay una relación entre el nivel de agallamiento en la raíz y la producción, en este caso, de pepino. La literatura, otro de los estudios científicos, en este caso, una prueba muy interesante que se hizo en el 2014, básicamente en Calabacines, donde ellos hacen una relación entre la población inicial de juveniles 2, ¿se acuerdan? Que son los infectivos, y la población final de huevos, en 100 centímetros cúbicos de suelo por 10 a la 4. Aquí el principio, como segunda implicación, es que si ustedes
parten de una población alta de juveniles, obviamente van a terminar con una población alta de huevos. O sea, que las poblaciones se van a ir acumulando en el tiempo y así, obviamente, entre menos población tengo menos inóculo para el siguiente ciclo. Ese es como el principio que nos da esta segunda implicación de los nematodos y dos ejemplos claros en cucurbitáceas. A nivel de tomate y chile, vamos también a ver algunos ejemplos. Obviamente, las solanáceas son la base de la alimentación en la mayoría de nuestros pueblos y países, donde indudablemente tanto el chile y tomate son sumamente importantes. Para el tema de México, esos dos, chile y tomate, son sumamente importantes, ¿verdad? Algunos de los géneros asociados, reportados en estos cultivos, ¿verdad? Y algo importante es que muchas veces en estos cultivos vamos a encontrar algunas relaciones con organismos del suelo que tienen implicaciones muy importantes. O sea, aquí vemos algunas relaciones entre Melodoginia javanica y Fusarium, Incognita y Rhizoctonia, y el tema de Incognita y Sclerotium rolfi. O sea, que no solamente el daño individual de los nematodos, sino la relación que pueden tener con algunos de estos organismos. Algunos ejemplos, en este caso, vamos a ver en tomate. Nuevamente partimos de diferentes niveles de huevos al inicio, ¿verdad? Entonces, observen que en un principio, similar a lo que vimos en cucurbitáceas, obviamente entre mayor sea el nivel, digamos, de inoculación o de inóculo inicial, obviamente termino con más raíces agalladas, ¿sí? Con mayores índices de agallamiento, con mayor número de masas de huevos, ¿sí? Obviamente con mayor número de cantidad de huevos por sistema radical. O sea, el principio es muy sencillo. Entre más inóculo tenga en el suelo, más infestación voy a tener en la planta. Otro ejemplo, en este caso ya tiene que ver con producción, ¿verdad? Aquí no es inóculo, sino producción. Nuevamente, longitud de la raíz. Eh, Vemos que a mayor cantidad, obviamente, la raíz se me hace más corta. Igual en el peso, vemos, por ejemplo, prácticamente en el peso de, en este caso, la parte superior versus un testigo absoluto, vemos que hay una relación directa entre la cantidad de huevos infectivos al inicio del ciclo y la productividad. Este trabajo es interesante, lo hicieron un poco para ver que es un principio que es universal. Esto es un trabajo que hicieron en el 2011, lo hizo Wilber allá en Lyon, donde él hace una relación de la densidad inicial, en este caso de Melodoginia, ¿sí? Y el peso de frutos de tomate, que sería este gráfico de acá, y la altura de la planta. Observen que nuevamente, conforme aumenta la densidad de los nematodos, disminuye el peso de los frutos. De igual forma, aumenta la densidad de los nematodos y disminuye la altura de la planta. Inclusive ellos se habían sacado un punto de equilibrio, lo que tenía que producir una planta, y prácticamente arriba de 600 nematodos, ya todo lo que está para este lado ya es pérdida desde el punto de vista de el punto de equilibrio de la productividad en esas plantas. Entonces, observen que son regiones relativamente diferentes, pero los principios siguen siendo los mismos. Aquí vemos el efecto, por ejemplo, de la combinación de el caso de Rolfti más Incognita versus un testigo absoluto o solamente el efecto de Melodoginia como tal. O sea, observen que prácticamente vemos una sinergia en los daños, ¿verdad? Que puede producir la combinación del efecto de los nematodos con en este caso, con los hongos. Y observen prácticamente que hay una disminución en el número de raíces laterales, menor longitud. Otro ejemplo, en este caso en crisantemo, vemos ahí un poquito el efecto con fusarium. Observen en este caso versus solo fusarium, donde estos son niveles de severidad que están explicados aquí abajo, los niveles de severidad. Obviamente los números entre más grandes son más complicados. Y observen que los niveles, por ejemplo,
de la combinación son superiores a solo Fusarium estar solo. O sea, que los dos ejemplos anteriores nos dicen que los nematodos, junto con las enfermedades, potencializan el daño que se puede obtener de solo evaluarlos ellos solos. Para un ejemplo, digamos, a futuro, por ejemplo, una de las grandes preocupaciones con Fusarium raza 4 tropical en banano es que prácticamente la mayoría de las plantaciones de banano de Centroamérica, con algunas ligeras excepciones, tienen radófilos. Entonces, radófilos va a ser un potencializador del problema de Fusarium raza 4 en banano. Lo mismo sucede con Pratylencus y Fusarium en piña, o sea, hay una relación que aumenta la predisposición del ataque de estos organismos cuando las dos poblaciones se encuentran mezcladas. Y nuevamente es un tema de sistema radical. En este caso, por ejemplo, vean el testigo absoluto versus con una inoculación sin tratamiento. O sea, eso es lo que empezamos a ver en una plantación. Las plantas se me quedan, eh, hay acortamiento, cese de crecimiento, aparecen deficiencias. Y aquí vemos algunos grados de control de 3 diferentes tratamientos versus el testigo sin inocular. Lo más importante aquí es que las estrategias, al igual que esta fotografía, nos van a dar niveles de control. Obviamente, lo ideal es que yo pueda, digamos, llegar a parecerme a digamos, como el D. Sin embargo, en algunos momentos tendré que entender que solo voy a poder hacer C y tener esta diferencia, digamos, de ganancia con respecto a no hacer ninguna labor. Eso va a estar en función de la posibilidad de la implementación de las prácticas, va a estar en función del tiempo en que yo las aplique y obviamente en función de la combinación de las diferentes estrategias que yo pueda implementar para el manejo de estas plagas. El resumen de estas implicaciones, nuevamente, afectan directamente el órgano de la raíz con todas las implicaciones que tienen, ¿verdad? Aprovechamiento de insumos, la biomasa vegetal, la toma de nutrientes, el agua como tal. Algo importante, y lo vimos con ese enriquecimiento de las poblaciones a través del tiempo, o sea, un nemato que al principio está en una baja población podría en el tiempo, ¿sí?, complicarse si no realmente no tomamos una medida de poder. Ya vimos las implicaciones del acúmulo del inóculo a través del tiempo. La otra, vamos a ver, mantra de esto es que a mayores densidades al inicio, mayores las pérdidas al final. Interactúan con otros organismos, como les explicaba, potenciando las pérdidas. Ya vimos ahí algunos casos con Rorty, con Fusarium, con Rhizoctonia. Algo importante, cuando nosotros veamos los síntomas del daño de nematodos, es un efecto ya tardío. Hay daños fisiológicos irreversibles, ya se violentó el aprovechamiento del ciclo de carbono por la planta, ya hay diseminación, de manera que los síntomas visuales, primero, podrían confundirse con muchas cosas, y si son los nematodos, cuando los vemos, ya es un momento tarde en el control de esta plaga. Y algo importante, nuevamente, los invito a tener en cuenta de que, como nos decían al principio, es una tropa de enemigos ocultos, ¿verdad? Que al principio podrían tratar de confundirnos, como enemigos que son, con algunas desórdenes que normalmente suceden a nivel de las plantas como tal. Entonces, ya les presenté los nematodos, ya les presenté algunos de los más importantes, vimos algunas de sus estructuras y complejidad, les enseñé cómo se alimentan, cómo se reproducen y vimos cuáles son las implicaciones básicas, digamos, el principio, las implicaciones que ellos podrían hacer en el cultivo. Vamos a entrar en el tema de los principios básicos en el manejo, que es probablemente mucho de lo más importante que vamos a trabajar ahora. Obviamente para eso hay que entender un poco
cuáles son los factores que estos organismos necesitan y se ven favorecidos. Tal vez el más importante es esto: los nematodos son acuáticos, por lo tanto el agua será su mecanismo de movimiento, diseminación, ¿verdad? Y determina su comportamiento. Ese es como el primer pilar a la hora de poder entender a nivel de ecología estos individuos. La segunda, obviamente, ellos también se van favorecidos por ciertos tipos de suelo, o sea, los suelos arenosos, donde hay mayor espacio poroso, aireación, les favorece más. Entonces, nos están diciendo que igual los suelos arenosos son favorables para ellos. No les gusta la materia orgánica, o sea, no les gusta competir. Entonces, ese es otro punto importante. Entonces, un suelo pobre, arenoso y con baja materia orgánica tiene tres componentes que van a favorecer a estos organismos. Como no les gusta competir, obviamente la actividad microbiana la van a encontrar desfavorable para ellos como tal. Y algo importantísimo, ellos persisten en los suelos. O sea, y aquí cuando pongo suelos, quiero hacer referencia a uno de los, probablemente hoy día, en muchos de los países y por las formas de cultivo, hoy día el activo más importante es el suelo. O sea, ya no existe, o sea, probablemente la brecha agrícola se topó como para decir, bueno, tengo problemas aquí y me voy para otro suelo. Probablemente Brasil todavía pueda gozar por su extensión de eso. El resto de las, tanto las actividades como, si quisiéramos decir, Centroamérica y México, prácticamente el suelo es el único recurso que no podemos contar, digamos, en abundancia, como decir, tengo problemas con este nematodo y me voy. Imagínense solo un ejemplo que sería decir que vamos a mover todas las plantaciones de banano de Centroamérica y México. Es una locura. No solamente por la disponibilidad de suelo, sino porque hay una condición climatológica que está asociada al cultivo como tal. Entonces, nuevamente, el factor suelo, el activo suelo, se vuelve en una situación sumamente crítica, sobre todo por la persistencia de estos organismos en el suelo, tanto en residuos de cosecha como en esa acumulación de los organismos a través del tiempo. Obviamente ellos también se ajustan al famoso triángulo de la enfermedad, en este caso yo le llamo triángulo de la infectación, y prácticamente la estrategia se cimenta en esas tres caras de ese triángulo, donde las tres son de igual importancia, ¿verdad? Sin embargo, hay una básica, digamos, que es casi, y es donde el enfoque de esta primera parte de la estrategia, es el tema, digamos, de conocer, y lo vimos al inicio, con la diapositiva que nos regaló Charles, de conocer exactamente con quién nos estamos enfrentando. Obviamente, esa primera conocimiento de esa cara del triángulo de la infectación nos va a permitir cimentar la estrategia como tal. Entonces, para eso, digamos, nosotros debemos entender el entorno en el cual el cultivo está. Y lo más importante, debemos saber quién está como nemato primario o más importante, y tenemos que poder tener la cédula de identidad a nivel de género y especie o raza o biotipo de estos organismos como tal. Entonces, esa parte de estrategia de manejo de plantaciones, la primera pregunta que hay que contestar profundamente en una forma científica, sistemática, periódica y constante es estas tres preguntas. ¿Cuáles nematodos tengo? ¿Dónde los tengo? ¿Y cuántos de ellos los encuentro a través del tiempo? Esa es probablemente la pregunta inicial, la más trascendental de cimentar una estrategia. Sin ella prácticamente no podríamos hacer absolutamente nada, y voy a tratar de explicarlos para que coincidan conmigo en el desarrollo de la presentación. Lo más importante es la distribución espacial y temporal. Espacial, obviamente, es geográfica en un momento dado, y temporal es a través del tiempo. Obviamente tenemos que entender cómo es que ellos llegaron
o cómo es que están llegando es en el material de siembra, ¿sí? Es en las prácticas culturales, es en el agua que tengo en la plantación. Eso es sumamente importante tenerlo. Y muchas veces, dependiendo, sobre todo, probablemente en muchos de los cultivos hortícolas no exista, digamos, esta evaluación de los materiales, pero afortunadamente en otros cultivos sí se podría, como el caso, digamos, de crisantemos, donde obviamente hay un montón de variedades de acuerdo al color y la época, y algunos podrían ser resistentes y otros no, para entender prácticamente cómo el banco de los materiales que tengo podría también darme parte de la distribución espacial y temporal de estos nematodos. Obviamente la identificación debemos hacerla en un método, como les decía, serio, consistente, sistemático, periódico. Hay varias metodologías, ahí tomé ahí del libro de George, tres metodologías que probablemente son las más comunes. Yo diría que la 2 y la 3 son las más importantes o más que se utilizan. Por ejemplo, 2 un poco para el tema de banano, sin el embudo, prácticamente a nivel de cribas se hacen las determinaciones. Y el resto sí se hacen a través de centrifugación en solución azucarada para poder determinar los nematodos presentes. Ahora, no es solo determinar la cantidad, sino que tenemos que llegar a la cédula, perdón, de identidad de ellos. Esta publicación me la encontré interesante, es del 2004, donde ellos hacen una evaluación de, sobre todo, el tema de Meloidogine arenaria, que está indicada como MA, Meloidogine incognita y Meloidogine javanica, ¿sí? En diferentes materiales, melón, sandía, pepino, calabaza y zucchini. En una forma muy sencilla, los colores representan el porcentaje de desarrollo de los estadios. Obviamente aquellos materiales en las cuales la barra es negra, que corresponde a los juveniles J4, ¿se acuerdan? Que son la última fase de desarrollo, me está diciendo que los materiales permiten que estos nematodos alcancen, completen su ciclo de vida y obviamente se desarrollen en una mayor cantidad y velocidad. Y observen que cuando hacemos esta comparación, encontramos que Melodogine javanica, tanto en calabaza como en pepino y como en melón, prácticamente los niveles son superiores al del otro, las otras dos especies de Melodogine. ¿Qué es lo que les quiero tratar de explicar en esta figura? Es que dependiendo del género y especie, en el caso de Melodogine, ustedes podrían tener un problema más serio que si tuvieran, por ejemplo, en el caso de calabaza, digamos, no es lo mismo tener arenaria que tener javánica. Entonces, es importante poder entender cuál de estos nematodos es el predominante para ver el grado de problemas que podría tener. También me podría ayudar, por ejemplo, algunas de las rotaciones. Por ejemplo, tal vez si yo tengo javánica y paso de calabaza a pepino y melón, y obviamente no me va a ayudar mucho. Pero si yo paso de melón probablemente a sandía, no es lo mismo estar aquí que estar acá. O sea, eso ya me empieza a construir esa estrategia de alternancia o escogencia de cultivos a través del ciclo agronómico. Esta figura interesantísima me gusta mucho porque en este eje, en el eje de las Y, encontramos las temperaturas basales. La temperatura basal, recuerden que es la mínima para que el nematodo se desarrolle. Y en el de las X es la cantidad de grados, temperatura acumulados para que complete el ciclo de vida. Entonces, observen que el nematodo, entre mayor sea su temperatura basal, necesita menor cantidad de días grado de temperatura acumulada para completar su ciclo. Si vemos eso, prácticamente, vean el tema de javánica, es probablemente de esos, de Melodogines, es uno de los más complicados, porque si bien es cierto, tiene una temperatura basal alta, ¿verdad? Pero la mayoría de los que probablemente me están escuchando, estamos en zonas tropicales donde 15 grados es una temperatura
prácticamente alcanzable fácilmente. Entonces, el acumulo de temperatura a través del tiempo me va a permitir que Javánica complete su ciclo. Imagínense que aquí, si yo le doy los 10 grados a Javánica, parecida al caso de Chitwood, o sea, yo prácticamente podría tener 2 ciclos de Javánica y medio, mientras solo completo un ciclo de Chitwood. O sea, ¿qué es lo que quiero decirles? Que nuevamente eh, el conocer cuál nematodo y cuáles necesidades de temperatura es sumamente importante. Ahora, al final voy a hablar de eso. Pongámosle aquí un poco el efecto de cambio climático y aumentos de temperatura. Entonces, probablemente esto se me va a ir acortando acá. Entonces, todavía, en lugar de tener 3, voy a tener 1, 2, 3, 4 ciclos. Y será desde el punto de vista de los principios de nemátodo importante eso. Ya lo vimos. Entre más ciclos tenga y más acumulo, más problemas voy a tener. Otro ejemplo, esta es una prueba que se hizo interesante. En este caso es incógnita y también javánica. Esto es en invernadero. Observen ahí temperaturas de suelo. Prácticamente cuando aumentamos la temperatura del suelo para el caso Meliodogine, ok, el tiempo de la hembra a completar, digamos, la postura de huevos se acorta. Igual situación existe con Meliodogine javánica, o sea, que entre más temperatura tenga yo en el suelo, tanto el tiempo para llegar a postura de huevos como para completar el ciclo de estos dos nematodos se va a cortar. Y ahí podremos ver algunos, en este caso, pareciera que se comportaron muy similares, ¿verdad? 14 días. Y aquí sería los grados días acumulados. Prácticamente vemos que nuevamente Javánica necesita menos días grado acumulados que incógnita. O sea, si ustedes tuvieran la posibilidad de escoger y yo les digo, bueno, les voy a dar Melodogina incógnita y Melodogina javánica, entendiendo esto, obviamente tendrían que escoger Melodogina incógnita por esa situación. Al final, no es solamente, digamos, conocer el tema de temperatura, sino, bueno, cuáles niveles podrían ser complicados. Ahí, esta figura de Wester, prácticamente hay niveles de nematodos en la parte superior para algunos de los cultivos, ¿verdad? Y dónde estarían los niveles prácticamente para un daño moderado, ¿verdad? De algunos de los nematodos que vamos a encontrar. A nivel de tomate, o sea, observen aquí el rango de niveles en los cuales prácticamente encontrando estas poblaciones ya podríamos esperar un tema de daños leves. Nuevamente aquí observen el tema, digamos, de Javánica, donde prácticamente inoculando los 3, vemos que Javánica afecta más el peso de las raíces, me produce más masa de huevos. Vean la población final que llega a tener, el índice de población, ¿verdad? Inicial final. Eh, Prácticamente hay nematodos que son más importantes que otros en los daños que producen. Por lo tanto, la invitación es que nosotros tenemos que llegar a identificarlos exactamente quiénes son. O sea, yo necesito saber si yo tengo Meloidogenia incógnita, o si lo que tengo es, por ejemplo, Melodogine lopezi. O sea, eso va a ser trascendental para cualquier estrategia de implementación. Si no tenemos eso, prácticamente la estrategia podría ser una mesa a la cual le faltan, yo me atrevería a decir que casi dos patas, no una, sino dos, en la implementación de esta estrategia. Y ahora les voy a explicar por qué. Obviamente, no solamente género y especie, sino que a nivel de Melodogine tenemos razas. O sea, no es lo mismo una raza 1 que 4. También hay biotipos que están de moda y deberíamos bajar en esos subniveles de identificación. O sea, nosotros deberíamos saber si nuestra Melodogine incógnita es raza 1, 2, 3 o 4 y si es un biotipo específico para el cultivo en el cual estamos trabajando. Sé que esto tal vez al principio pudiera salir un poco tedioso o majadero de la necesidad de llegar a esa especificidad. Pero nuevamente, si ustedes quieren implementar una estrategia, desgraciadamente esto hay que tenerlo y conocerlo. Y una vez que ya conocemos, tal vez el segundo paso importantísimo en esto es poder interpretar el tema de la
distribución espacial. O sea, en un lote yo voy a tener condiciones específicas. Digamos, si veo yo el árbol, digamos que fuera este lote específicamente, esto es café, ¿verdad? Hay puntos específicos o ver el bosque, digamos, esto sería regional, esto es para felincoides en un estado en Estados Unidos. O sea, que uno puede tanto llegar a un nivel de bosque o de árbol en la distribución espacial de los nematodos. Y eso es sumamente importante porque obviamente hay factores que nos van a afectar esas distribuciones espaciales de los nematodos. Algunos de estos son factores externos, otros son internos propiamente del cultivo, de las labores que nosotros hagamos en el cultivo pueden definir esa distribución en el tiempo. Y eso es sumamente importante para rápidamente también en un nivel de agricultura de precisión ver qué estrategias podríamos aplicar dependiendo de esa distribución espacial de los nematodos. Nuevamente, la distribución espacial, este es un ejemplo de Pratylencus en una plantación. Eh, la distribución espacial es un cuadro de una película, ¿sí? Y a veces queremos interpretar la película con un solo cuadro donde sale el mayordomo y la ama de llaves y queremos saber quién fue el asesino. O sea, desgraciadamente tenemos que ver todos los cuadros en el tiempo, los cambios para poder determinar la dinámica de los nematodos a través del tiempo. O sea, eso es sumamente importante. No nos podemos quedar con solo un cuadro de la película, sino tenemos que tratar de ver la película completa. En este caso, digamos, la ideal de esto es conocer las dinámicas a través del tiempo. Por ejemplo, en estas dos fincas donde pareciera que la finca azul eh, a partir de agosto toma un mejor comportamiento, por ejemplo, si yo la muestreo únicamente acá, prácticamente me diría que la finca A y la B son iguales, o sea, el valor es el mismo, pero no me dice cuál es el comportamiento en el tiempo. En realidad, en el tiempo, uno lo que trata es de evaluar la dinámica poblacional y ver cuando esa dinámica, que está influenciada por condiciones de clima, se baja en la magnitud con respecto a la dinámica inicial y es donde nosotros podemos decir que la estrategia nos está funcionando. El agua es sumamente importantísima, es unas fotografías ahí en México de inundaciones que se dan. En este caso, observen, ellos en una pendiente inocularon, en este caso fue el Rhodophyllus similis, y pusieron diferentes niveles de lluvia, y vean como desde el punto inicial de inoculación, prácticamente cualquiera de estos aguaceros le mueve los nematos hasta 40 centímetros. Ahora, imagínense una inundación como tal, que cada vez con los fenómenos del niño, esas alternancias de no llover y llover, la diseminación de estos organismos que son acuáticos en inundaciones prácticamente son sumamente críticas. ¿Por qué las poblaciones se han alterado? Bueno, las poblaciones naturales las hemos alterado porque hemos enriquecido a través de monocultivos y de especies susceptibles a través del tiempo. Hemos contaminado con el suelo, con la maquinaria, ¿sí? Con los residuos de cosecha, con el agua. Muchas veces nuestros programas de manejo no son los más adecuados cuando a alguna de la mesa le falta una pata, como hemos mencionado. Y obviamente el tema de usar variedades sensibles a través del tiempo ha sido la razón de mucho de eso. Y obviamente que muchas veces tenemos hospederos alternos, sobre todo malezas que no logramos ubicar. Algunos, digamos, de esos ejemplos de cómo la modificación del ambiente, en este caso es Maya Sombra, que tuve la oportunidad de visitar hace como 2 años en Baja California. Observen que en este caso el ambiente de los nematodos se suscribe a este punto que está aquí. O sea, son ambientes alterados, sobre todo, por ejemplo, en una zona desértica donde se pone el cultivo y pone el medio, este sería el agua, ¿verdad? La planta, obviamente los nematodos tienen los elementos para irse a esta zona, ellos van a pelear en esta zona que está acá, ¿verdad? Obviamente estos que están aquí estarían esperando el desarrollo del cultivo para que al final del ciclo, obviamente, las poblaciones me enriquezcan en esa línea de cultivo, prácticamente en el entresurco, ¿verdad? Donde no se da el riego por goteo, obviamente la dinámica de la población es totalmente diferente.
Si nosotros pensamos que aquí, bueno, yo destruyo para el siguiente ciclo, ¿verdad? Yo destruyo, así me quedó. Yo vuelvo a preparar, o sea, preparo ese malla sombra, vuelvo a hacer los lomillos, pongo el plástico y pongo el sistema de riego que está ahí ilustrado. Entonces, obviamente, yo puedo aquí hacer una desinfección a través del sistema de riego y obviamente yo voy a bajar las poblaciones hasta donde logro llegar con el fumigante o en este caso con una solarización, que sería esta, o sea, me queda una zona libre, vuelvo a poner las plantas, pero obviamente yo no traté en el entresurco, ¿verdad? Vuelvo a poner el agua, vuelven a salir las raíces y obviamente las plantas se vuelven a contaminar. O sea, los ambientes en cierta forma de producción actual son los que han dado esa parte. Ya para ir terminando, probablemente viene la parte más importante, que es el manejo integrado de nematodos, ¿verdad? Y quiero hacer esta frase que es la estrategia para manejar los nematodos fitoparásitos en los cultivos de manera económicamente viable, ¿sí? Esa es la primera, bajo impacto y sostenible. O sea, la declaración tiene tres componentes que obviamente en no todos los casos los vamos a poder cumplir. Solamente, digamos, con los sistemas de siembra, algunas veces en un monocultivo, por ejemplo, un tema como banano, la fumigación, el uso de plástico, la solarización, la rotación de cultivos, y simplemente salen de la ecuación porque no las puedo hacer. Hay una serie de condiciones del cultivo para poder administrar las herramientas del control. Esto que se ve complejo es la base probablemente de mi presentación. Voy a explicarla con cuidado porque es probablemente lo más importante de la presentación. Los tres pilares de una estrategia están cimentados en el nemátodo, en el cultivo y en el suelo. Obviamente el suelo es el que alberga el cultivo y los nemátodos como tal. Entonces, a nivel de la estrategia, vean que yo aquí puse ID, o sea, el nemato, para poder implementar una estrategia, yo necesito saber quiénes son, ¿sí? ¿Cuál es exactamente el nemato? Las razas o los otros nematodos. Esto necesito conocerlo y además necesito conocer su distribución espacial y temporal. Ya lo hablamos en las otras. Eso es a nivel del nemato. A nivel del cultivo, ¿verdad? Yo necesito saber, ¿es un monocultivo? ¿Es un cultivo anual? ¿Cuál es el sistema de siembra que tiene? ¿Es abierto, malla sombra, invernadero? Algo importante hoy día en la agricultura actual, que pasamos de producir sin restricciones a administrar las restricciones, es, bueno, mi certificadora y comercializadora. O sea, ¿puedo yo usar cualquiera de las cosas que tengo? A nivel del cultivo, el sistema de riego, la administración del agua, el movimiento, porque sabemos que es lo que determina el movimiento del mato. Y en el suelo, no podemos poner una estrategia si yo no hago una identificación del tipo del suelo, la textura, el pH, la materia orgánica y el movimiento del agua. ¿Cuántos años tiene ese suelo? El agua que utiliza para el riego, ¿de dónde viene? Es importantísimo. Abajo, en colores, le puse yo las diferentes estrategias actuales, disponibles, evaluadas, otras por evaluar, para el manejo de los problemas de nemato. Y yo voy a tratar de explicar cómo se relacionan como tal. O sea, tengo de izquierda a derecha fumigantes en el color amarillo, nematicidas, ¿sí? Tengo todas las estrategias de modificación del ambiente agrícola o prácticas culturales. ¿Qué es eso? Rotación de cultivos, preparación de suelo, inundaciones, control de malezas, ¿sí? Tengo la parte de resistencia, ya sea a nivel de materiales que tienen la resistencia genética, ¿sí? O la que yo puedo inducir a través de inductores de resistencia. Y tengo el tema de microorganismos antagónicos, y vean que yo pongo aquí cepa específica, ahora voy a explicar por qué, ¿no? Y extractos vegetales o metabolitos microbianos. Prácticamente esa línea de abajo son las estrategias que actualmente están disponibles y se pueden utilizar para el control de nematodos. Vean que hay una línea azul sólida que sale de todas las estrategias y amarran la distribución temporal de los nematodos.
O sea, yo no puedo, sin entender cómo se mueven ellos, aplicar ninguna de ellas, ni en la distribución espacial. O sea, para poder introducir cualquiera de estas, vean que el requisito es que prácticamente ellas alinean con la identificación de la distribución temporal y espacial. Ahora veamos los fumigantes. Obviamente, el fumigante está relacionado con el sistema de riego, ¿verdad? Donde yo podría también aplicarlo por ese sistema, como les enseñé en cucurbitáceas. También, obviamente, el fumigante está relacionado con el sistema de cultivo. Es la línea amarilla punteada, ¿verdad? Observen acá. O sea, el tema de fumigantes para algunos cultivos está, simplemente no la podemos utilizar. O sea, es prohibida por el sistema en el cual sembramos. Un ejemplo, tomate en la mayoría de Centroamérica, fumigantes imposible, y son cultivos en laderas, al cielo abierto. El tema de los nematicidas químicos, obviamente el sistema de riego es importante, está relacionado. Aquí entra el tema de si realmente lo puedo o no usar. ¿Mm? Importantísimo, vea que está relacionado con esa parte. Las prácticas de modificación agrícola tienen que ver con los sistemas de siembra, si son monocultivos, eh, con los sistemas de cultivo. Algo importante con el tipo de suelo. Vean esta línea azul que se traslapa acá. Obviamente yo no puedo pensar en hacer ningún manejo de suelo si no entiendo qué tipo de suelo tengo. Algo importante, vean que en el tema de los metabolitos y los microorganismos tienen que ver prácticamente nuevamente con la identificación del nematodo como tal, ¿sí? Y con el tipo de suelo. O sea, recuerden que ustedes van a poner algo en el suelo que tiene que, obviamente el suelo, darle la mejor condición para que se sostenga en el tiempo, pero también tienen que tener la referencia de que este microorganismo es específico para el señor que tienen ustedes acá. Y obviamente los extractos vegetales van también relacionados con esta parte, o sea, que haya una referencia de que ellos funcionan. Y vean que aquí yo pongo algo importante, que es la identificación en el suelo de estos organismos. O sea, yo necesito, obviamente, poder recuperarlos para estar seguro de que ellos permanecen en el suelo. Entonces, obviamente, si esto fuera tan fácil, yo puedo implementar una serie de alternativas en el sistema de suelo. ¿Se acuerdan que es cuando el nematodo está en el suelo, cuando está en la planta? Entonces, un ejemplo. Para bajarlo en el suelo, yo podría hacer rotaciones, como prepara el suelo, puedo solarizar, puedo fumigar, pero no en todos los cultivos yo podría hacer eso en esta fase. Segundo, para el tema de una vez que ya está en el cultivo, yo podría usar variedades resistentes si están, si son atractivas, si el mercado las demanda. Podría inducir la resistencia a través de compuestos o podría aplicar nematicidas químicos o biológicos para bajar. Obviamente todo está. Desgraciadamente, si mi ciclo de cultivo fuera igual que el ciclo del nematodo, fuera muy sencillo. Desgraciadamente no es así. Porque yo tengo diferentes ciclos de cultivo. Tengo, por ejemplo, un sistema monocultivo continuo de un banano y café que se renueva cada 15, cada 10 años, donde yo podría aplicar ciertas, no solamente reponer plantas nuevas, que por sí es una estrategia, pero esto lleva un tiempo de espera largo. Tengo otros que son más cortos, una piña 2 años, probablemente un tomate, una cucurbitácea en malla sombra 12 meses. O sea, tengo más cercanía en poder tener un descanso para implementar algunas cosas. Y hay otras que son más sistemáticos, por ejemplo, el tema de una siembra de tomate a cielo abierto, donde yo prácticamente tengo un tiempo entre los cultivos, pero que algunas veces por su naturaleza, hay muchas de las prácticas que no podría, digamos, implementar. Entonces, entender todo esto es sumamente importante. Aquí el problema en un cultivo que va a permanecer en el tiempo es el traslape de los ciclos del nematodo. Entonces, yo tengo un inóculo inicial, tengo uno acumulado, aquí vuelve otra vez a acumularse en el tiempo y eso me crea un problema. Algunos de los ejemplos, la modificación del ambiente agrícola, vamos a ver algún ejemplo, por ejemplo, en este caso, rotaciones de cultivo, esto es pangola versus tomate, en una forma muy sencilla, las dos líneas de abajo es pangola, observen hasta dónde logra reproducirse Molosdojine comparado cuando ustedes usan tomate, tomate y tomate. ¿Qué es lo que quiero decirles acá? Que los cultivos que no son hospederos de estos nematodos pueden bajar las poblaciones.
Otro ejemplo son el tema de los materiales resistentes, ya sea tolerantes. En este caso, observen, por ejemplo, lo que es producir tomate en 2 ciclos en una variedad que es resistente, que es esta barra que está acá. Observen el tiempo que pasar con este material a un segundo año, prácticamente las poblaciones se mantienen muy parecidas, pero si yo uso una variedad resistente, que es la barra oscura, obviamente los niveles aumentan. Observen que aquí probablemente muchos de estos materiales necesitarán el acompañamiento de otras cosas para sostenerlo en el tiempo. Otro ejemplo, en este caso, observen aquí un material resistente, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, observen un material testigo absoluto, aplicándole un fumigante y una variedad resistente. O sea, que las variedades resistentes son alternativas para manejar el problema de los nematodos como estrategias de manejo de esto. Otro ejemplo, metabolitos, bueno, el famoso tagetes. En este caso, observen a través del tiempo cómo cuando yo los incorporo, prácticamente las poblaciones me bajan a través del tiempo en comparación con simplemente una siembra permanente de tomate a través del tiempo. O sea, que poder meter al sistema ciertas plantas y sustancias me puede ayudar al manejo de los nematodos. Y a nivel de organismos, que es probablemente una de las corrientes más fuertes, hay un montón de organismos en los cuales se han reportado, hay mucha literatura. Tal vez yo quisiera hacer un aporte hoy con un sitio que pienso que también es básico, mientras me lo abre acá. Este sitio, que ahí está la referencia, es un sitio interesantísimo donde ustedes van a encontrar prácticamente la información. Vean, en este caso, eh, le da toda la información del nematodo, ¿sí? La identidad, les dice algunas características taxonómicas, que es lo que están viendo. Algo importantísimo, nos ayuda a decirnos, perdón, el tema de hospederos alternos, o sea, observenlo aquí, el tema de los hospederos alternos. Vamos a verlos aquí, para, bueno, los lugares en que está presente. Vamos a bajar un poquito para que ustedes tengan una referencia clara. Voy rápidamente aquí. Estos son lugares. Ah, bueno, aquí está un poco el riesgo. Aquí está, hospederos de Melodogina incognita. Entonces, ya hay una diferencia, esa identificación, ellos ya han trabajado en esto. Entonces, usted ve los hospederos alternos que podrían estar asociados a eso. Entonces, simplemente levantar cuáles son mis plantas que tengo en implantación y cotejarlas con estos hospederos alternos. Y tal vez lo más importante a nivel de organismos antagónicos o predatores es esto que está acá, que pienso que es la más importante. Algunos enemigos naturales reportados, ya sea patógenos, predadores, antagonistas, que es una referencia importantísima para que ustedes puedan orientarse y decir, ok, ya sé si me ofrecen un Bacillus subtilis que podría ser antagónico a Meloidogina incognita, pero sí, necesito a ver si es la parte de la raza y la que yo tengo como tal. Ya para ir terminando, obviamente hay un sistema, un enfoque plano, que sería como ver las diferentes estrategias de manejo de combate de nematodos, que sería como estas. O sea, hay una serie de estrategias que yo pongo. Lo más importante es verlas en un enfoque de 2D, o sea, es esas estrategias con respecto a alterar el, el ambiente agronómico a tal del cultivo o del nematodo. Sin embargo, la invitación es irse un poco más y verlas en un enfoque 3D, que sería ver cómo a través del tiempo las diferentes, digamos, estrategias podrían ayudarnos a disminuir los hospederos alternos, a manejar mejor el agua, el movimiento de cultivos, que uno lo que tiene que hacer es prácticamente poner algunas de las labores que hay aquí, por ejemplo, monitoreo del agua, protocolos de seguridad, combate de malezas, solarización como tal. O sea, ese sería ya el enfoque 3D de las estrategias como tal. Algunos ejemplos rápidos, por ejemplo, eh, en el caso de cucurbitáceas, hay una primera estrategia que es reducir la infectación inicial y una segunda que es reducir la diseminación.
Ahí yo pongo algunas de las alternativas que hay, ¿verdad? Con ciertas restricciones, por ejemplo el caso de fluopirán, que para ciertas cucurbitáceas puede producir algunas situaciones de fito. Entonces, aquí lo que quiero es vaciar las estrategias dependiendo del momento. Por ejemplo, si ustedes están en un malla sombra con cucurbitáceas, entonces obviamente se puede hacer una parte de fumigantes. Desgraciadamente el bromuro metilo está afuera, pero hay algunas alternativas antes de sembrar el cultivo que yo podría hacer enmiendas, modificaciones. Podría tratar de inducir la resistencia sistémica adquirida, algunos organismos de control, biocontrol como tal, o los nematicidas como tal, a fin de tratar de bajar la población en al final. Otro ejemplo en tomate, nuevamente en tomate es el antes, durante y después. En el mismo sentido, o sea, yo podría, si tengo un espacio y tengo un tipo de producción de tomate, y utilizar algunas de estas alternativas seguidas de las otras, sobre todo, vean que es el mismo enfoque. Yo necesito primero bajar la producción, ¿se acuerdan las implicaciones de bajar la cantidad de nemátodos que hay? Y obviamente favorecer el crecimiento de la raíz de la planta antes de la floración. O sea, la pelea con los nematodos es darle las condiciones antes de la floración, porque ya en floración prácticamente es difícil, porque la planta obviamente ya no nos va a responder, está en otro nivel de llenado de frutos, pero aquí la estrategia que sigue es precisamente disminuir la diseminación como tal. Otro ejemplo, digamos, aquí en crisantemos, vean que las estrategias son las mismas, obviamente las herramientas son diferentes, pero prácticamente buscan los mismos principios en estrategia, que es reducir la infectación inicial y reducir la diseminación para el siguiente ciclo. Al final, obviamente, nosotros debemos tratar de combinar todas las herramientas, ¿sí? Tratar de destruir las socas y en la mayoría de las casos evitar que lleguen. Ya para terminar, el futuro, ¿cuál es el desafío que nos queda a nivel de nematodos? Prácticamente cada vez tengo restricciones en el manejo, o sea, como vieron el bromuro metilo, algunas comercializadoras para ciertos productos no me los va a permitir. El consumidor final cada vez es más agresivo en definir el manejo agronómico. Eh, a nivel del cultivo hay una intensidad sobre tierra, lo que hablamos del recurso, ¿verdad? En algunos, la mayoría no puedo hacer rotaciones, no me puedo ir a otras regiones, no, no tengo variedades resistentes en todos los cultivos de interés, ¿sí? Las técnicas de aplicación, algunas veces, por ejemplo, en un malla sombra que tengo un plástico y tengo un sistema de goteo, es ideal, pero solo voy a hacerlo en el surco, no puedo extender el control. El cambio climático, indudablemente las inundaciones, la comunidad de los nematodos, la agresividad de esas relaciones son sumamente importantes, ¿verdad? Y algo importante, ¿qué tanto puedo pagar las diferentes estrategias? ¿Cuáles protocolos van a ser mandatorios o obligatorios? Necesito administrar un desequilibrio que obviamente la agricultura es un desequilibrio. Y algo importante, las famosas ventanas, o sea, muchas veces es más importante la ventana de siembra por la oportunidad, digamos, comercial del cultivo que poder seguir una estrategia de atenuación. El cambio climático nos ofrece, sobre todo en el tema de los excesos de lluvias, el agua necesaria para el nemato. Afortunadamente, la sequía va a limitar los nematodos, las temperaturas, obviamente, ya vimos en el caso de Javánica, podría favorecer algunos géneros en acortar sus ciclos de vida, ¿verdad? Algo interesante, la temperatura podría también afectar la resistencia. Ese es un ejemplo de algunos portainjertos resistentes en uva que observan que a ciertas temperaturas la resistencia se quiebra. Entonces, podría tener un efecto de favorecer los nematodos por la temperatura y también quebrar un poco la resistencia de los materiales resistentes. Al final, el resumen, los nematodos son un problema permanente, de manera que hay que hablar de una convivencia productiva, ¿verdad? Hay que salvaguardar el recurso suelo, importantísimo, que es lo único que tenemos. La base, y perdone que insista, va a ser el conocimiento
del género, la especie, la raza y los biotipos. Es la base de cualquier estrategia. Eh, Hay que generar toda la investigación local de los materiales, los sustratos. Eh, Cada una de las diferentes herramientas necesitará un ajuste local. Necesitamos tratar de reducir al máximo la infectación de nuevas áreas. Si vamos a sembrar una nueva área, una expansión, tomar toda la exclusión como la estrategia más importante. La sostenibilidad va a depender de esas poblaciones iniciales. Necesitamos iniciar con inóculo bajo o inexistente, ¿verdad? Eh, Necesitamos entender que hay una relación con otros organismos, sobre todo el tema de hongos, que será muy dramático para, sobre todo, el tema de fusarium en algunos cultivos. Y indudablemente, a nivel de la mayoría de las partes hortícolas, incógnita y jamánica van a ser los más importantes. Y por último, la estrategia debe ser integrada en vista de la complejidad de estos nematodos fitoparásitos. Debemos tratar de incorporar todas las herramientas en una forma racional, económicamente factible y viable para poder lograr los objetivos. Yo con esto me despido. Muchas gracias. Y pasamos al periodo de preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Hernán. Pues primero que nada, un saludo a toda la gente que nos estuvo sintonizando en varios estados del país y también nos estuvieron sintonizando de otros países como Ecuador, Paraguay, Guatemala, Colombia, El Salvador, Perú y Chile. Un saludo para toda la gente, tanto de México como de otros países. Pues sí, ya tenemos algunas preguntas. Si te parece, arrancamos con la primera. ¿Existe control biológico de nemátodos? Sí, sí, claro. Ustedes vieron ahí, hay todos unos textos profundos de esa parte. Lo importante del control biológico es indudablemente, primero, la acertada selección del organismo, que ese organismo tenga referencias en el género y especie que nosotros tenemos. Y segundo, es el acompañamiento que necesita a nivel del suelo para que él se mantenga. Es una herramienta complementaria, pero hay un montón de referencias de organismos que nos pueden ayudar a contribuir. Ahora, que podamos inventar la estrategia únicamente en el control biológico, probablemente va a ser muy desafiante, habrá que tensarlo y evaluarlo, pero sí, el control es factible como un complemento de una estrategia. Ok, de acuerdo. Nos pregunta Paola Cubillos. Buenas tardes, saludos desde Colombia. Tengo una duda. ¿Qué tan eficiente es el control de nemátodos fitopatógenos mediante microorganismos quitinolíticos? Sí, creo que vuelvo a lo mismo, ¿verdad? El éxito dependerá primeramente de que ese organismo tenga control sobre el nemato de género y especie que ustedes tengan. Segundo, ¿cuáles son las condiciones necesarias para que ese organismo o ese extracto se mantenga? ¿Por cuánto tiempo debe mantenerse? Porque es un tema también de concentración en el tiempo. Poder recuperarlo, hacer una curva de degradación, no solamente de los metabolitos agregados, como también la recuperación, en este caso, por ejemplo, de todos estos organismos a través de PCR y realmente tener la certeza de que ellos permanecen ahí en el rizoplano o en la rizosfera de la planta y que realmente en la concentración o cantidad necesaria para el control que necesitamos. De acuerdo, muchas gracias. Nos pregunta también Félix García acá en Facebook. Al aplicar nematicida químico, ¿yo puedo contribuir de alguna manera a que el nemátodo cree resistencia a ese ingrediente activo o nematicida? Vamos a ver, hay algo importantísimo también que se me olvidó, digamos, eh, por ejemplo, las secuencias de manejo, digamos, de un fumigante, por ejemplo, que usted logra eliminar eh, malezas, nematodos, hongos, debe ir una secuencia de enriquecimiento de organismos antagónicos. O sea,
Si yo elimino todo lo que hay en el suelo y enriquezco un organismo biológico, obviamente le estoy dando una mayor oportunidad a este organismo que sea el que predomina en el suelo. Con respecto a la resistencia, por ejemplo, voy a hablar de los organofosforados y carbamatos. Todos comparten el mismo modo de acción, que es la inhibición de la acetilcolinesterasa. Entonces, si tuviéramos resistencia a un grupo de esos, prácticamente todos los demás no funcionarían. La resistencia en nematicidas no ha sido tan clara o tan demostrada. Más bien hay efectos de biodegradación acelerada, que es enriquecimiento de ciertos organismos en el suelo que usan el carbono estructural, más que la resistencia como tal. Sin embargo, hoy día hay moléculas, digamos, como carboxamidas, el caso fluopirán, que tienen modos de acción muy específicos, que obviamente sí tienen más riesgo, precisamente por el sitio activo, ¿verdad? Que es a nivel de respiración. Habrá que darle más seguimiento a este tipo de organismos, de nematicidas que tienen modos de acción más importantes. Indudablemente, la resistencia es un fenómeno real y está en función de la presión de selección, que es la cantidad de activo en la cantidad de población. Generalmente, afortunadamente, muchas veces en nematicidas nunca logramos hacer una presión de selección como en una maleza o un insecticida o un fungicida, porque se aplican, digamos, zonales específicos en puntos. Las aplicaciones no son del todo generales, que podría en cierta forma darnos un poco más de tranquilidad, pero siempre hay que estar alerta. Muy bien, muchas gracias. Nos pregunta también Josvan Pérez en Facebook, ¿cuál es el nemátodo que ataca con más frecuencia al café? Bueno, en café, por lo menos el más cosmopolita es Meloidogine exigua. Muchas gracias. Acá tenemos otra pregunta. ¿Qué sucede en realidad cuando vemos un nódulo en la raíz de un cultivo? ¿Estamos viendo un huevecillo enquistado en la raíz o está la hembra dentro de la misma? El nódulo es una alteración de la raíz, o sea, el nemato produce una hipertrofia, el nudo es una alteración de la raíz. La hembra está dentro de ese nódulo, ¿verdad? Y algunas veces pone las masas de huevos por fuera, pero al ver el nódulo lo que estamos viendo es la alteración del efecto de la infestación en la raíz. Muy bien, muchas gracias. Nos preguntan también si un análisis de suelo es suficiente para plantear una estrategia. Depende del nematodo, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, para un cifinema en suelo, para Melodogine J2, sí. En otros habrá que muestrear, por ejemplo, raíces, sobre todo por el caso, digamos, para radófilos, para pratilencos, porque ellos están en las raíces como tales para cultivos permanentes o monocultivos, pero un muestreo de suelo sí nos puede dar una idea inicial de los niveles. De hecho, hay niveles, la mayoría de los que yo le presenté están en 100 gramos de suelo, de manera que el muestreo de suelo es una primera señal de alerta para establecer la estrategia. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta, ¿para cada género de nemátodo existe un tratamiento diferente o con un solo tratamiento se controlan todos? Vamos a ver, si es un fumigante, todos. Si es un nematicida, probablemente todos. Pero los extractos, los microorganismos, la respuesta de la planta va a ser específicamente de lo que tengan. De acuerdo. Otra pregunta, en papayo para los nemátodos que hacen una especie de rosario, ¿qué nemátodo es? Si son agallas, probablemente sea Meloidogine, el caso de papaya. Pero sí habría que aplicar lo que les traté de presentar ahí es muestreen raíces, hagan una extracción por cualquiera de esos métodos, llévenlo para exactamente que les pueda decir la cédula de identidad del nematodo. De acuerdo, muchas gracias. Y preguntan, ¿qué tan efectivo es sembrar zacate Sudán para controlar los nemátodos? Nuevamente, la pregunta es muy abierta. Vamos a ver, la pregunta es, sembrar, para poder contestar eso habría que tener todo lo siguiente, o sea,
¿Sembrar durante cuánto tiempo? ¿Sembrar para qué nemato? ¿Sembrar para qué cultivo? O sea, eh, si usted tiene un nematodo, por ejemplo, me lo dije en un ejemplo, y tiene tomate y tiene agallas, ¿verdad? Entonces dice, bueno, voy a poner ese zacate. Entonces yo quito el tomate, pongo el zacate y una vez que empiezan a salir raíces, muestreo en el tiempo. Si en el tiempo yo no veo en las raíces el nematodo, obviamente no es un hospedero. Y en un tiempo, obviamente llega a la población a bajar, que es el tiempo de la rotación precisamente para evitar que las poblaciones sigan perpetuándose. Pero para poder contestar esas preguntas hay que tener una información más profunda. O sea, las estrategias son el resultado de poder contestar todas esas preguntas. ¿Qué sistema? ¿Qué tipo de suelo? Eh, ¿Cuánto tiempo va a ser la rotación? ¿Cuál es el costo-beneficio de la rotación? Porque igual, o sea, si vas a poner una rotación, ¿es para incorporarla, para venderla o simplemente porque la quieres poner? O sea, hay una serie de condiciones importantísimas que debes también administrar. Muy bien. Pues hay muchísimas preguntas, Hernán. Vamos con las últimas dos. Nos pregunta Carolina García, ¿cuáles son los umbrales de daño en crisantemo de meloidogyne o meloidogyne? Sí, bueno, no sé si ella es de Colombia, pero ahí hay dos colegas extraordinarios que ellos han trabajado mucho. Este, bueno, uno es Charles, el otro se me escapa el nombre, pero ellos tienen los niveles que son los niveles específicos para los materiales. Yo le recomendaría que trate de contactarte con la Universidad de Colombia, con Charles Bolsi. Ellos han trabajado extraordinariamente esos cultivos. Ellos tienen los niveles, eh, las dinámicas, el muestreo espacial. Yo le recomendaría que más bien se refiera a ellos como tal. Muy bien, muchas gracias. Y nos pregunta Israel Ruiz si son eficaces los tapetes sanitarios o el lavado de botas para evitar la proliferación de nemátodos en banano. Vamos a ver, hoy día no porque recuerde que Rhodophyllus vino en los cormos y probablemente con excepción de algunas áreas, probablemente tal vez Banregua, algunas fincas de Costa Sur, tal vez algunas de Tabasco, ahí Tapachula, casi el 100% de las poblaciones tienen Rhodophyllus similis. Eso en realidad no ayudaría. El tema de las botas ayudaría para la campaña contra Fusarium raza 4, eso sí. De hecho, hoy día, si usted va a ir a una plantación de banano en Centroamérica, debería ser también en México, para entrar tienen que darles botas nuevas, cambiarse las que tiene para el tema de Fusarium raza 4, porque sabemos que lo tenemos ahí en Aguajira, casi 1000 kilómetros de las áreas importantes, pero para nematodos, no, a menos de que tenga una zona, digamos, de exclusión y que, digamos, el manejo del agua, el manejo del suelo, le diga a usted que sí puede llevarlo a otras plantaciones. En otras sí le veo tal vez razón, pero en banano no tendría ninguna razón. De acuerdo, pues muchísimas gracias, Hernán. Acá quedaron algunas preguntas todavía en la plataforma de Zoom, pero pues bueno, por tiempo ya tenemos que cumplir con la transmisión, pero muchísimas gracias de nuevo, muy interesante la charla, tenemos muy buenos comentarios como siempre. Y bueno, les recordamos que el día de mañana a las 4:30 de la tarde también tenemos la charla de límites máximos de residuos y su impacto en las exportaciones agroalimentarias. Pues gracias de nuevo, Hernán. No sé si tengas algún comentario. No, nuevamente en esto, vamos a ver, estamos en una época donde tratamos de buscar, digamos, un poco la parte simplista. Desgraciadamente la agricultura no lo es así, o sea, ojalá tuviéramos una sola estrategia para controlar todo, pero cada vez hay una especificidad, eh, hay un eje de movimiento climático que nos están cambiando muchas de las alternativas, esas simples de un solo nematicida en un momento. Hoy día es una administración de una baraja de naipe, de un montón de cartas, donde prácticamente
debemos hacer un traje a la medida de todas las condiciones específicas. O sea, en realidad no existe una estrategia de manejo integrado. Lo que existe es una estrategia de manejo de condiciones, donde estas herramientas se administran de acuerdo a las necesidades de cada condición. De acuerdo, pues muchísimas gracias. Entonces seguimos en contacto. Cualquier duda o comentario que tengan respecto a la charla, nosotros se los podemos hacer llegar a Hernán. Entonces les recuerdo el correo de contactomexico@fmc.com o igual las pueden dejar en los comentarios en la transmisión en Facebook. Pues muchísimas gracias, un abrazo y cuídense mucho. Gracias. Buenas Hasta tardes. luego. Buenas tardes.